porque estoy convencido que Colombia está preparada para una renovación política generacional. Hacer política hoy, como te digo, no es fácil. Atentaron hace unos días contra un candidato que se debate entre la vida y la muerte, lucha por estar con sus hijos. Pero yo sí creo que esto tiene mucho de vocación. Hay que pensar distinto. Yo vengo del mundo de la tecnología. Yo creo que con innovación, con emprendimiento, con inteligencia artificial, usted puede abrirle puertas a más de 500.000 jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan. Estamos súper emocionados también de poder hacer esta entrevista, tener este espacio con David Luna, uno de los precandidatos presidenciales en lo que serán las elecciones 2026, ex senador también lo tuvimos hasta hace muy poco, pues en el Congreso de la República. Bienvenido, precandidato, ¿cómo le va y cómo ha estado en estos últimos días de campaña y de carrera? Bueno, Sebastián, Juan Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Muy honrado, muy feliz de poder hablar con todos los miles y millones de seguidores que tienen ustedes. Eh, y bueno, acá muy convencido que Colombia tiene que unirse como sociedad para defender la democracia, para no dejarnos doblegar de los violentos que usan las armas para atentar contra quienes quieren opinar y también de algunos otros violentos que usan los códigos para tratar de torcerle el pescuezo a la constitución política. Gracias por la invitación. David, como lo veníamos mencionando, usted ha sido concejal de Bogotá, ha sido representante de la Cámara, ha sido senador, viceministro y también ministro de las TIC. Y pues recientemente senador, usted renunció a su partido también, a Cambio Radical para aspirar a la presidencia. Entonces quisiera preguntarle por ese lado, usted es un político ya con larga trayectoria, con varios cargos públicos. ¿Por qué lanzarse a la presidencia? ¿Por qué decidió meterse en ese chicharrón tan grande en Colombia? Yo no quiero posar de outsider, ni quiero posar de alternativo. Yo lo que quiero es regresarle la dignidad a la política. Y creo que mi ejemplo de vida es interesante de que los ciudadanos lo analicen porque comencé desde la base, como miembro de la Junta de Acción Comunal o de la Corporación de Vecinos del barrio. Y poco a poco, escalón por escalón, he transitado durante estos casi 28 años sin un solo escándalo de corrupción, con ejecutorias, como usted lo decía, como Junta de Acción Comunal, edil, concejal, representante a la Cámara, aspiré a la alcaldía, me derrotaron, consejero presidencial, viceministro, ministro, senador, y siempre entendiendo que la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. Y yo creo que el país atraviesa momentos muy complejos, donde es necesario recuperar la esperanza, la moral, la autoridad, pero la experiencia va a ser fundamental, porque este país, más que elegir un presidente hombre o mujer, necesita elegir un gobernante que tenga capacidad de diálogo político, de hablar con las diferentes partes, con las diferentes visiones. La izquierda no le llena a los ciudadanos la nevera. La derecha no le paga las cuentas de los servicios públicos. Los paga cada cual con su esfuerzo, con su sudor. Y hay que resolverle los problemas a los ciudadanos. La ideología en sí misma no lo resuelve. Lo resuelve la visión, lo resuelve la decisión, lo resuelve la capacidad de liderar y de ejecutar. Y en ese contexto del que usted habla ahorita, candidato, de pronto conocer muy bien la política y también saber cómo se maneja tanto de un lado como de otro, que lo ha podido ver en el Consejo, que lo vio en el Congreso, que lo vio también en sus campañas anteriores para otros cargos. Le preguntamos justamente sobre ese término, el término de campaña, cómo se hace campaña en Colombia en un momento como este y también ¿cuánto cuesta hacer una campaña? Es cierto lo que algunos candidatos mencionan de esas cifras pues, necesarias de miles de millones? ¿O también es cierto los que se van al otro extremo y dicen que no, que se puede hacer campaña solamente con las manos y con buena voluntad? ¿Qué piensa usted de eso y cómo hacer campaña hoy? Mire, Sebastián, yo en 28 años de carrera nunca, nunca
había sentido tanta dificultad para hacer política. Yo sí creo que hay quienes quieren amenazar y golpear la democracia y por eso atentaron contra un hombre sano, serio, un caballero de la política como es Miguel Uribe. Pero no nos podemos dejar doblegar. Primero, porque necesitamos orar para que Miguel se recupere. Y segundo, para que los violentos sepan que en Colombia, pues hay muchísima gente que trabaja para sacar adelante sus familias y que merece no ser amenazada por hacer política o por tener un celular o por tener un negocio o por tener una deuda y que no vengan los del gota a gota a amenazarlos. Entonces, claro que está siendo difícil hacer política, pero hay que seguir adelante, porque finalmente la democracia es un sistema que permite que el ciudadano escoja entre las ideas que cree el ciudadano le pueden resolver los problemas. En segundo lugar, pues para hacer campaña, por supuesto, se necesitan recursos, pero no las cifras esas astronómicas que la gente pues echa mano por una simple razón, porque hay que hacer campaña decentemente. Y para hacer campaña decentemente, uno, hay que respetar las ideas del otro, hay que controvertir sin insultos, sin gritos, sin amenazas, con ideas. Y tres, hay que respetar los topes electorales. El Estado colombiano dice, una campaña tiene un tope, pues hay que respetar esos topes. ¿Cómo se consigue esa plata? Pues con dos fuentes. Una que el mismo Estado otorga y otra con donaciones, que a mí me parece son legítimas cuando las empresas que donan o las personas que donan, pues están actuando de acuerdo a la ley. Pero yo sí creo que es importante, además, pensar de manera distinta. Hoy existen las redes sociales, medios digitales muy importantes como ustedes, donde nos están abriendo, pues, sus puertas para tener un debate democrático. Entonces, esa plata de los narcos, esa plata de los contratistas torcidos, esa plata de quienes creen que pueden doblegar a un candidato, pues claro que seguramente corre, pero está en sus principios y en sus valores. Yo por eso digo, yo tengo como único jefe al ciudadano. Yo no tengo jefe político ni jefe empresarial. Yo tomo las decisiones que creo son mejores para la sociedad. Claro, he trabajado con hombres y con mujeres que han sido muy buenos en la política colombiana. Les agradezco haberme dado las oportunidades, pero yo no pertenezco a ninguno de ellos. Yo soy David Luna. Yo respondo por mí y por mis acciones. Precisamente quisiera preguntarle por esa campaña. Usted decidió salirse del cambio radical, digamos que ahí podría contar con un apoyo bastante importante en términos económicos y de plataforma para su campaña, pero usted decidió salirse y recoger firmas. Entonces, precisamente quisiera preguntarle por qué tomó esa decisión y cuáles han sido los mayores retos que ha encontrado, digamos, en este camino de la recolección de firmas, porque sabemos que igual es bastante costoso armar una campaña de recolección de firmas porque pues se necesitan muchas y más teniendo en cuenta que se necesita recoger más de lo que se exige por todas las firmas que se quedan en la registraduría. Mira, Juan, yo tomé la decisión de renunciar al Congreso y de renunciar al partido que me eligió únicamente para el Senado, o sea, solamente en los últimos 3 años, porque estoy convencido que Colombia está preparada para una renovación política generacional. Y yo quería hacerlo de manera independiente precisamente para decir que yo respondo por mis propuestas, que yo respondo por mis actos y que yo respondo por la ejecución, porque mi único jefe es el ciudadano. Y por eso construí un movimiento ciudadano que se llama Si hay un camino, porque yo sí creo que hay un camino para recuperar la esperanza, la moral, para recuperar la autoridad. Y claro, necesito conseguir 700.000 firmas para poderme inscribir. Y obvio, hay que comprar unas cachuchas, unas camisetas, unas tablas para poner las planillas. Y hay que contar con una fuerza de voluntarios. Pero también hay que echar mano a las nuevas tecnologías. Tengo una página que se llama Si hay un camino.xyz,
si hay un camino.xyz, que ya tiene miles de descargas de formularios. Llevamos apenas 10 días en la calle y ya hemos recaudado casi 50.000 de las 700.000 firmas. Entonces, ese presupuesto, en efecto, para imprimir las cachuchas, las camisas, etcétera, vienen de donaciones que van a ser claramente reportadas. Apenas el Consejo Electoral habla la aplicación de cuentas claras, porque es muy importante que acá no solamente haya transparencia, sino que haya austeridad. Austeridad en el entendido que el colombiano no la está pasando bien, no está alcanzando la plata para llenar la nevera, y es importante pues que sepamos que en este código QR, por ejemplo, ustedes lo pueden escanear, pueden entrar a él y ahí van a encontrar mi hoja de vida, van a encontrar el formulario de recolección de firmas, van a encontrar un WhatsApp con el cual podemos estar conectados, porque yo sí creo que hay una forma distinta de hacer la política distinta a la tradicional. Precandidato, y justamente Juan comenzaba preguntándote un poco acerca de por qué, ¿no? ¿Por qué tomar esta decisión en este momento de tu trayectoria, ya luego de tener algunos cargos y demás? Y evidentemente estamos hablando ahora del tema de costos y obviamente uno se da cuenta que en términos legales y pues para el presidente honrado no es por plata, porque el presidente se gana 32 millones al mes, por 12 son 384 millones y por 4 años serían más o menos 1.536 millones. Eso puede ser ni el 10% de una campaña bien hecha. Entonces, ya que por plata no es, ¿cuáles son las razones que entonces pueden motivarlo tanto a usted como a cualquier otro precandidato de los que has conocido y con los que has hablado, digamos, que pueden estar más afín a tu pensamiento para poder hacer política en el día de hoy, no solo para hacer política, sino para querer ser presidente? Hacer política hoy, como te digo, no es fácil. Atentaron hace unos días contra un candidato que se debate entre la vida y la muerte, lucha por estar con sus hijos. Pero yo sí creo que esto tiene mucho de vocación. Yo en el colegio era el pelado que llevaba el balón debajo del brazo y que lo prestaba para jugar metegol tapa, que llevaba dos frutiños entre la lonchera por si a alguno le faltaba. Yo sí creo que uno en la política puede transformar vidas. Y en efecto, pues yo nací en un hogar donde afortunadamente mi papá y mi mamá trabajaron muy duro y me dieron educación y me dieron oportunidades. Pero yo tengo claro que la política y la riqueza son totalmente incompatibles. Si tú quieres ser rico o si tú quieres ser famoso o si tú quieres ser estrella, pues dedícate a otra cosa. Yo creo que en la política y particularmente en la presidencia sí hay capacidad de transformar la sociedad. Ese cuento que últimamente se ha vuelto como muy recurrente de que es que a mí no me dejan gobernar, carreta. Un presidente puede tomar las decisiones que quiera y transformar un departamento, un municipio, un barrio, una sociedad. Y yo sí creo que durante tantos años, sin un solo escándalo de corrupción, habiendo ejecutado cifras muy importantes, pues yo he logrado transformar sociedades. Y en ese sentido, pues quiero llegar a la presidencia porque quiero seguir construyendo un mejor país. Pero mira, Sebastián, yo creo que en esta particular elección no se va a elegir solamente un hombre o una mujer para que sea presidente, sino se va a elegir qué tipo de liderazgo queremos. Y yo soy un tipo que construye, no que destruye. Un tipo que suma, no que resta. Un tipo que no tiene que agredir a nadie insultándolo o mintiendo sobre ese alguien para ganar likes o para ganar tendencias o para ganar votos. Yo he perdido elecciones. ¿Y sabes por qué las he perdido? Porque me he comprometido solo con lo que soy capaz de cumplir. No he jugado con los sueños, las ilusiones, las necesidades de la gente. Entonces yo tengo dos chiquitos, Julieta de 8 y Alejandro de 5, y yo quiero que ellos se sientan orgullosos de su papá, más allá de que su papá gane o pierda, pero que su papá está tratando de transformar la sociedad. Entonces, pues ese cuento que se generaliza que a la política solo se llega para enriquecerse, pues tal vez hay algunos que llegaron por eso y seguro por eso están en la picota o en la modelo o en el buen pastor.
pero hay otros que en mi caso llevamos 28 años en esta tarea sin una sola sanción, sin una sola investigación, sin un solo escándalo de corrupción. Yo no tengo rabo de paja y me pueden pues investigar, indagar y seguramente encontrarán cosas con las que estén de acuerdo, filosófica y políticamente, con las que no, pero siempre haciendo la tarea de manera, creo yo, correcta. David, quiero remontarme un poquito a su más reciente experiencia en cargos públicos como senador. Sin lugar a dudas, usted fue un opositor del gobierno. Quisiera preguntarle específicamente qué significa en todo este contexto que está viviendo el país actualmente ser opositor. Y se lo pregunto, pues, evidentemente por el atentado, el repudiable atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, pero también se lo pregunto por el momento histórico del gobierno Petro, el primer gobierno de izquierda en el país. Entonces, como en toda esa actualidad que vive Colombia, ¿qué significa para usted ser hoy oposición? Mira, Juan, la oposición no es nada distinto que lo que permite que una democracia tenga equilibrio. Si no hubiera oposición, en la democracia, pues lo que tendríamos era un rey o un emperador. Si no hubiera oposición, lo que tendríamos seguramente era una dictadura o un dictador. Entonces, cuando hay un gobierno y cuando hay una oposición, lo que se permite es controlar. Pero echemos mano de la historia. El presidente Petro fue por muchos años senador y ejerció una oposición muy estricta sobre el gobierno de turno. En ese momento, hacer oposición era bueno porque la hacía Petro, pero ahora resulta que cuando él está en el gobierno y yo le hago oposición, es malo. Ah, no, es que yo no lo quiero dejar gobernar. Me parece una tramoya demasiado mal construida. Y te voy a contar por qué. Yo, por ejemplo, le voté muchas cosas al gobierno actual, siendo senador. Yo, por ejemplo, he estado de acuerdo con que se le condonen las deudas a los estudiantes en el ICETEX o que se aumenten los apoyos a los adultos mayores en el programa Colombia Mayor. Pero el gobierno no lo ha hecho. Y no lo ha hecho poniendo como excusa que es que no lo dejan. Hombre, por favor, vuelvo, insisto, un presidente puede hacer las cosas que pasen. Entonces yo sí creo que la oposición es sana. Si yo llego al gobierno, si yo llego a ser presidente, voy a implorar porque haya oposición, la voy a respetar, la voy a cuidar, porque entre otras la oposición le ayuda a uno a acertar, en algunos casos a corregir y en algunos otros a construir. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona autoritaria y un demócrata. Yo particularmente he tenido en mis cargos oposición. Cuando fui ministro me ejercía en oposición y me gustaba ir al Congreso, oír la crítica. Cuando fui viceministro me hacían oposición, e iba al Congreso y oía la crítica y construí en muchos casos gracias a ellos. Entonces, acá lo que me parece es que se utilizan pues simplemente momentos de acuerdo a la coyuntura política para echar mano al debate entre el profesor Gaona y el ministro Montealegre. Yo creo que lo explicó claramente el profesor Gaona. Gracias a que hay oposición, hay democracia. Y en ese sentido no importa quién la ejerce. Un día la ejercerá Petro, otro día la ejercerá Robledo, otro día la ejercerá Uribe, y no importa quién esté en el gobierno, porque de eso es que se trata. Hay que estudiar la historia para no cometer los mismos errores del pasado. El presidente Virgilio Barco dijo en su momento, yo quiero un gobierno oposición. Y ahora resulta que dicen que es que este es el único gobierno que ha tenido oposición. No, no, no. Muchos otros gobiernos han tenido muchas más estrictas oposiciones. Y hay algunas cosas, o hay más bien pensamientos a los que oponerse, pero también hay actos, ¿no? Hay situaciones, hay realidades que se ven en cámara a las cuales también se les puede oponer. Recientemente, de hecho, usted le hizo una férrea oposición también a lo sucedido en la Alpujarra.
y me gustaría abrir la conversación no solo con nosotros dos, sino con los colombianos, tanto los que apoyan al gobierno como los que estén en contra, sobre cuáles son las sensaciones que quedan al ver que eso haya sucedido. No solamente al ver que se hayan subido, digamos, personas condenadas a una tarima de un evento oficial, sino también que después pues, se le haya llamado personas en rehabilitación. ¿Cuál es ese sentir y cómo hacer la oposición a ese hecho, pues, desde el sector externo en el que te encuentras ahorita como candidato? Mira, Sebastián, te voy a contestar esa importante pregunta en dos. Primero, echando mano solo a la explicación jurídica. La ley de paz total, o mejor, de orden público, dice con claridad que solamente los jueces de la República o los fiscales pueden o suspender órdenes de captura o permitir libertades transitorias para procesos de negociación. Los señores que salieron de la cárcel de Itagüí el pasado sábado no salieron ni con autorización judicial ni con autorización de la fiscalía. Salieron con una autorización del alto comisionado de paz. Entonces, lo primero es que salieron ilegalmente. Lo segundo es que a uno no le pueden invertir los valores. Personas que están condenadas deben pagar por sus crímenes. No pueden convertirse en ningún tipo de interlocutor para un proceso de diálogo, salvo que haya una autorización por parte del Congreso. El presidente Petro hace 2 años presentó un proyecto de ley que denominó de sometimiento a la justicia. Y yo fui el ponente y yo rendí ponencia negativa, porque lo que pretendía Petro era que personas condenadas por terrorismo o por narcotráfico se les pudiera perdonar su condena. Yo no estoy de acuerdo con eso porque a mí no me pueden invertir los valores. Si usted quiere que una persona se recupere o se rehabilite, lo puede hacer pagando su condena. De eso se trata el sistema penitenciario. Y tres, me parece que si usted quiere gestar un proceso de paz en diferentes espacios de la ciudad de Medellín o del departamento de Antioquia, lo puede hacer. Claro que sí, pero con los delincuentes que activamente están atemorizando y aterrorizando a la sociedad civil en los barrios, en las calles. ¿Cómo? Pidiéndoles dejación de armas. ¿Cómo? Pidiéndoles voluntad de paz. Y seguramente eso puede concluir en que muchas de sus actuaciones puedan ser retiradas del expediente, pero no con las personas condenadas, bajo ninguna circunstancia, porque ellas ya construyeron un expediente y la justicia ya falló. Y terminaría con esto. Usted puede conciliar, puede negociar la construcción de una ley, nunca la aplicación de la ley. Y la ley hoy claramente dice que la persona que está condenada, pues tiene que pagar su condena. Ahora, si estudia, si trabaja, si se rehabilita, esa misma ley dice que se le puede reducir su condena. Entonces, yo le envío un respetuoso mensaje al presidente Petro, como siempre lo ha hecho, mirándolo a los ojos, con voz tranquila. El presidente Petro, a mí, y yo creo que a muchos en la sociedad, no nos va a invertir los valores. Yo tengo absolutamente claro que los valores en este país, de acuerdo a la Constitución, están consagrados en el entendido que quien comete un delito debe pagar por él y, en este caso, quienes están en esa cárcel de Itagüí deben pagar. David, de pronto con esta pregunta puede ser, pueden haber muchos temas que se le vengan a la cabeza, pero quisiera preguntarle por ese primer tema que se le venga a la cabeza. ¿Qué hubiera hecho usted si qué hubiera hecho diferente si usted hubiera sido presidente? No, es que yo estoy corriendo, Juan Sebastián, para llegar a ser presidente. Yo quiero servir como presidente. Y en ese sentido, yo sí quiero contarles que en caso de que los colombianos me elijan, voy a ejercer un liderazgo positivo, propositivo, tratando de unir a la sociedad
que en estos momentos, además de sentir intranquilidad, incertidumbre, angustia, pues está viendo que la seguridad se está perdiendo en la calle. No solamente en los municipios que están hoy siendo controlados por grupos al margen de la ley. Entonces, hay que hacer varias cosas. El 7 de agosto, no el 8, no el 9, no el 10, porque las crisis se están incubando y pueden en cualquier momento estallar. La primera, la crisis que se va a recibir en materia de seguridad. Hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía para que puedan proteger a la sociedad civil. Ese cuentico de que cada vez que van a perseguir un delincuente tienen que llamar a Bogotá a pedir permiso, conmigo se acaba. Yo confío en los generales, en los coroneles, en los mayores, en los capitanes, que con mucho esfuerzo han defendido la democracia en este país. Pero dos, es fundamental que las capacidades que tiene la fuerza pública y la policía, pues vuelvan a crecer, no solamente en uniformes, en raciones alimenticias, en municiones, en capacidades helicoportadas, sino que de la mano quien delinca tenga que pagar una sanción de acuerdo a la ley. En segundo lugar, nos dejan la gravísima crisis del sistema de salud que está afectando a los ciudadanos. No solamente que no reciben medicina, tratamiento, citas. Hay que enfrentarlo porque el Estado le debe a los operadores una importante cantidad de plata. Pero hay que llevar salud a los municipios donde hoy no hay y hay que lograr que la atención primaria pues sea más efectiva en los barrios y hay que permitir que haya más especialistas en la calle. Tres, la crisis de energía. Por primera vez en 40 años estamos importando gas y eso se está viendo reflejado en la tarifa que paga el ciudadano. Hay que permitir que se explore, que se explote el recurso natural que es propiedad de Colombia para que los ciudadanos puedan cocinar con gas y no con leña. En cuarto lugar, la crisis fiscal. Se está gastando más en el gobierno de lo que se tiene. Hay que apretarnos el cinturón. Hay que acabar con esa contratitis que está hoy polulando en todas las entidades del Estado para pagar favores políticos. Pero cinco, perdón, hay que pensar distinto. Yo vengo del mundo de la tecnología. Yo creo que con innovación, con emprendimiento, con inteligencia artificial, usted puede abrirle puertas a más de 500.000 jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan. Y que si los formamos en inteligencia artificial, podemos generarles una fuente de ingresos más que digna. De eso es que se trata este ejercicio, de pensar distinto. Muchas gracias y cerramos con una ronda de 3 preguntas para responder en una palabra o máximo una frase. Entonces, Uy, está difícil. la primera de esas sería una decisión política que hoy no repetiría. Definitivamente, definitivamente, la de pagar por dejar de delinquir. No, yo pagaría para que los ciudadanos estudien, se formen, emprendan, pero al delincuente, el que está maltratando o atentando o asesinando en la calle, pues obviamente debe tener su sanción social. Un político que admira aunque piense diferente a él o ella. Hay un político que murió que decía, hay que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Ese señor que es Winston Churchill, hay que releerlo y hay que leerlo permanentemente porque tiene absolutamente claro que el poder no significa protagonismo, el poder significa cambiarle la vida a la sociedad. Y una causa que defendería incluso si eso no le representara votos. Pues por supuesto, las causas donde los derechos de los ciudadanos se deben respetar. Y es importante hacerlo porque usted tiene que defender a quien piensa distinto. Usted tiene que defender su derecho, el de esa persona, a discernir, a cuestionar, a criticar. Por eso a mí me preocupa tanto que la libertad de prensa sea permanentemente atacada o cuestionada, porque la libertad de prensa es otro estandarte para sostener la democracia.
Muchas gracias, David Luna, por esta entrevista, por el tiempo, por las respuestas y bueno, toda la suerte y la decisión de los colombianos para las próximas elecciones. No, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios a la democracia. Qué bien que personas que estemos en esta carrera y pensemos muy distinto, tengamos espacios como el que ustedes nos dan para hablarle a los colombianos. Yo creo que llegó el momento de elegir con la razón, con la investigación. Démonos a la tarea de indagar quién es quién. Y a mí, a David Luna, a quien les habla, los invito a que me investiguen en el Internet. Sepan qué he hecho, cómo lo he hecho y por qué lo he hecho. Mil gracias.